Continuamos en el ciclo de conferencias de Proveedor Automotriz 2021 con la segunda ponencia del día, titulada Impacto en el TEMEC y oportunidades en la industria automotriz, a cargo de 3 integrantes del despacho Sánchez de Bani, a quien me permito presentar. Eduardo Sotelo Cauduro es socio de Sánchez de Bani en la práctica de Comercio Exterior y Aduanas, así como de Ciencias de la Vida. Eduardo codirige la práctica de Comercio Exterior y Aduanas y cuenta con más de 15 años de experiencia asesorando empresas nacionales e internacionales de diversos sectores. Ha asesorado a múltiples empresas IMEX en auditorías preventivas, destinadas a verificar el debido cumplimiento con las disposiciones legales aplicables. Asimismo, cuenta con una amplia experiencia representando empresas extranjeras de diferentes sectores en su estructuración de operaciones en México, así como la asesoría puntual sobre el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas. Además, Eduardo cuenta con una amplia experiencia en litigio aduanero, lo que lo ha llevado a representar exitosamente a diversas empresas. Bienvenido, Eduardo. También presentamos a Juan Carlos Jiménez, quien es socio industrial de Sánchez de Bani en la práctica de Comercio Exterior y Aduanas, así como en el Grupo de Industria Automotriz. Cuenta con más de 11 años de experiencia en diseño de estrategias de operación aduanera, programas de fomento, aplicación de acuerdos comerciales firmados por México, clasificación arancelaria y acompañamiento durante el inicio de operaciones en México, entre otros temas, trabajando con empresas de la industria manufacturera de distintos sectores como el automotor y aeroespacial, así como con empresas de servicios, agencias aduanales, proveedores de software y operadores logísticos. Bienvenido, Juan Carlos. Por último, presento a Fernando Mancilla. Es asociado de Sánchez de Bani en la práctica de Comercio Exterior y Aduanas. Tiene experiencia de casi 7 años asesorando y representando a empresas nacionales e internacionales en consultoría y litigio en materia de comercio exterior y aduanas dentro de diversos sectores. Fernando participó en un procedimiento de retaliación ante la Organización Mundial de Comercio, defendiendo los intereses de la industria nacional. También tiene experiencia dentro de procedimientos arbitrales instaurados al amparo del capítulo 19 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Bienvenido, Fernando. Damos inicio con esta conferencia, pero no sin antes un breve mensaje de uno de nuestros patrocinadores. Felicidades pela organização e desenvolvimento das Jornadas Provedor Automotriz 2021, desejando grandes éxitos a todos e especialmente a nossos sócios del Cluster Cloud. O Provedor Automotriz 2021 é uma pedra angular importante na continuidade da inversión que México vem desenvolvendo nos últimos anos, especialmente considerando a atual transição para o coche elétrico num contexto de desenvolvimento de uma economia global sustentável. O Provedor Automotriz é um evento clave para a cadeia de valor da indústria automotriz, aportando valor e conectando os provedores con los clientes. Nosotros consideramos que las industrias de moldes y matrices y de los componentes plásticos representan una infraestructura fundamental para los países, soportando el desarrollo de cualquier producto global en una economía sostenible. Sin moldes no hay productos. Las industrias de moldes y de plásticos portuguesas se integran al Cluster Engineering and Tooling y representan the best in class worldwide, exportando para más de 80 países. La innovación, la tecnología, el conocimiento son los pilares de la diferenciación competitiva de nuestra industria, que duplicou sua produção nos últimos 6 anos e que desenvolve atualmente
mais de 50 milhões de euros de projetos de I+D, com mais de 100 empresas e 50 centros de inovação e universidades. Para o nosso Cluster Engineering and Tooling, o setor automotriz representa mais de 80% da produção nacional de moldes, baseada numa modernização industrial nos domínios da indústria 4.0, da sustentabilidade dos processos e com uma oferta de soluções de última geração e de grande flexibilidade adaptativa. O domínio tecnológico da nossa indústria é distinto. É distinto nos processos de design for manufacturing, com a fabricação aditiva, as simulações avançadas, os estudos de ciclo de vida do produto, etc. É distinta também na sustentabilidade dos processos produtivos, com a integração da robótica e automação, a visão e inteligência artificial, os processos mecanizados avançados, as ferramentas de Lean Manufacturing e os processos de injeção limpos e eficientes. A nossa marca Engineering and Tooling from Portugal representa um cluster de oferta global, llave na mão, de vanguarda, apoiando o cliente desde o design hasta o produto final e sua desmaterialização. Assim, as empresas do nosso Cluster Engineering and Tooling se apresentará em el proveedor automotriz aportando confiança, conhecimento, flexibilidade e compromisso a todos seus parceiros de negócio. Desejamos, por isso, bons negócios a todos e grandes êxitos para o proveedor automotriz e nós invitamos também a tu participação em atividades da Semana de Moldes, que esta semana está decorrendo em Portugal, também no formato online. Podereis seguir em moldesevent.com. Saludos amistosos a todos. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buen día a todos los que nos acompañan este día en esta interesante plática. El día de hoy hablaremos del impacto del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el TEMEC, y las oportunidades en la industria automotriz. Con motivo de este evento, con motivo de este foro automotriz, creemos que es información relevante que esta audiencia debe de conocer. Me permito presentarme, yo soy Eduardo Sotelo, soy socio del área de Comercio Exterior y Aduanas de la firma Sánchez Devanny, y el día de hoy para comentar este interesante tema nos acompañan nuestros colegas Juan Carlos Jiménez Labora y Fernando Mancilla, del área de Comercio Exterior también, para comentar estos temas muy interesantes. Bienvenidos Juan Carlos y bienvenidos Fernando. Adelante, empecemos con estos temas tan trascendentes que se han estado comentando, bueno, en muchos foros, muchos cambios que se están platicando muy a la luz de las reglas de origen automotriz y otros temas que seguramente serán de interés para esta audiencia. Muchas gracias y gracias de nueva cuenta a los organizadores por considerarnos para este evento. Esperamos tocar distintos puntos, como bien comenta Eduardo, a lo largo de la plática, que pueden ser de interés para la industria, para este sector. Y lo que vamos a buscar hacer es, desde luego, hablar desde la perspectiva de este tratado, del TEMEC, y el impacto que puede tener para el comercio entre los tres países y específicamente desde la perspectiva mexicana y el sector automotriz basado en México, con potencial a basarse en México. Pero sí queremos también reconocer un poco que hay ciertas tendencias globales que, aunque parecerían un tanto coyunturales, sí se insertan también en una dinámica ya un tanto más permanente y que pueden tener también ciertas tendencias a estabilizarse de esa manera y que curiosamente pueden representar una buena oportunidad para México y en específico para la industria automotriz aquí en México. Y
lo que permitiría realmente capitalizarlos, entre otros factores, es precisamente el TEMEC. Entonces, por eso es que decidimos fusionar un poco estos dos temas o ampliar un poco el enfoque de lo que comentamos, aunque desde luego sí resaltaremos un par de puntos donde específicamente el tratado nos abre esta puerta. Y para ello hemos decidido identificar dos grandes grupos de ventajas o de oportunidades que se abren ante nosotros para la industria en México, específicamente la industria automotriz, en donde tenemos las ventajas naturales o coloquialmente podríamos decir las que siempre hemos tenido, o que es difícil o un poco más complicado perder, y aquellas que son nuevas o por lo menos más recientes que también representan oportunidades importantes. En el caso, y vamos a ir desarrollando un poco de ello a lo largo de la plática, en el caso de las ventajas naturales, por nombrar un poco algunas, tenemos la ubicación geográfica, ¿no? No es solamente el hecho de que tenemos una frontera muy importante con Estados Unidos y que nos da entrada a la región de Norteamérica, sino también cómo nos sitiamos o cómo es que nos ubicamos con respecto al mundo para establecer estas cadenas comerciales que favorecen a la industria automotriz. Entonces, el hecho, a veces lo damos por sentado, pero el hecho de tener una salida por Atlántico y por Pacífico, pues no es algo que todos puedan presumir y sí es una ventaja muy importante que siempre tendremos ahí, ¿no? Entonces, eso ha permitido, junto con la red de tratados comerciales que tiene México, entre otros factores, que se puede establecer una red de proveeduría muy sólida, muy compleja y que te lleva a un nivel de sofisticación que no necesariamente podrías tener en cualquier lugar del mundo, con la gran ventaja además de que uno de los principales mercados de consumo para esta industria, pues es el vecino, ¿no? Entonces son estos dos factores, no es nada más a quién le exportas o quién tienes como consumidor final de lo que estarías produciendo, sino también dentro de tu cadena de proveeduría, qué tanta diversidad puedes incorporar, ¿no? Entonces, ese es un factor que siempre tendremos. También tenemos el de los usos horarios, a veces también es menospreciado, pero no importa qué punto de Estados Unidos tú tomes o en general de Norteamérica, es difícil que vayas a tener una diferencia horaria de más de 3 horas. Entonces, eso al momento de hacer negocios, pues sí representa una ventaja comparativa, por ejemplo, cuando nos ponemos en comparación con países asiáticos que pudieran estar como proveedores de Norteamérica, ¿no? Y finalmente tenemos culturales, que es la manera de hacer negocios, el lenguaje. En México ya estamos bastante habituados a pues, hacer negocios en inglés, en el caso de Estados Unidos también en español. Entonces eso abre muchas barreras, ¿no? Pero bueno, aquí no le estamos diciendo nada que ustedes no conozcan ya, así que más bien nos vamos a centrar en las nuevas ventajas o las que son más recientes y cómo esto empieza a intersectarse con las ventajas que nos ofrece precisamente el TEMEC. Primer punto, y esto lo vamos a desarrollar más, tenemos la relación comercial de China y Estados Unidos. Normalmente cuando hablamos de esta relación, viene a la mente pues, la guerra comercial que han tenido más o menos en los últimos 24 a 36 meses, ¿no? Pero hay más factores, algunos un poco más de largo plazo, que no se limitan únicamente a esta guerra comercial o a poner una tarifa, un arancel por aquí o por allá, sino que son un poco más estructurales. Y después tenemos otro fenómeno que también ha ganado mucha atracción, que lo puedo referir de dos distintas maneras, pero es el nearshoring o el reshoring, que en esencia para nosotros lo que significa es el interés de parte de las cadenas de suministro, específicamente en Norteamérica, de integrar a más y más proveedores cada vez dentro de una región geográfica o un lugar que esté más cercano a ellos. Tener más pegaditos a sus proveedores, lo ven como una ventaja o algo que puede redituarles. Y eso es desde luego una oportunidad que hay que capitalizar. Y finalmente vamos a hablar de un par de disposiciones. Puede haber otras, desde luego. El TEMEC es muy complejo, muy nutrido y se incorporaron distintas disciplinas en comparación con el Telecan, pero vamos a destacar un par de ellas que creemos que, aunque son también desafíos, sí nos abren una oportunidad para la industria en el marco de este tratado. Entonces, entrando ya de lleno a estas nuevas ventajas que podemos tener frente a nosotros, está lo que comentábamos de la relación comercial entre China y Estados Unidos. Un factor importante que hemos visto que sí ha detonado inversión en México, sea para nuevos jugadores o para crecimiento de aquellos que ya están establecidos acá, que buscan tener expansión en cuanto a
nuevas líneas de producción, crecimiento en volumen, simplemente diversificación un poquito del tipo de productos que fabrican, es la restricción que se topan aquellos productos que son originarios de China y que pretenden entrar a Estados Unidos como mercado final. Y esto viene principalmente de son tarifas en general, pero vienen de dos vías distintas. Una vez son las tarifas, que probablemente son las que más dolores de cabeza generen para los proveedores asiáticos, específicamente chinos, entrando a Estados Unidos, que son aquellas tarifas establecidas bajo la sección 301 de la Ley de Comercio o la Trade Act de Estados Unidos, que se puede fijar por distintos factores, como no limitar no respetar, perdón, la propiedad intelectual, entre otros. Y después tenemos otra que no es tan desconocida para nosotros en México, que es las tarifas bajo la sección 232 de esta Ley de Expansión Comercial o la Trade Expansion Act. Estas tarifas, las últimas, se fijan cuando Estados Unidos considera que se tiene una amenaza de seguridad nacional para ellos como país, y han considerado en distintos escenarios que ciertos componentes, si no se tiene la competitividad suficiente al interior de Estados Unidos para fabricarlos, puede representar una amenaza de seguridad nacional, dado que tendrían una dependencia demasiado alta con respecto a otros proveedores. Entonces, aquí es donde entra en juego a veces temas como los semiconductores, por ejemplo, donde si no tienen el abasto ellos, pueden considerar que son demasiado dependientes para una de las industrias que son torales para la economía de Estados Unidos, como es la industria automotriz, y por eso es que se han fijado estas tarifas, ¿no? Aquí vemos que era algo típicamente muy relacionado con la administración anterior de Estados Unidos, con el presidente Trump, pero la nueva administración bajo el presidente Biden tampoco ha roto del todo con estas tarifas. Entonces, incluso la semana pasada todavía tuvieron una reunión bilateral al respecto para tocar distintos temas, pero uno de ellos fue esto, y no se están destrabando. Entonces, por lo menos lo ha seguido utilizando como una moneda para la negociación, y no se ve en el corto plazo que se vayan a quitar estas tarifas. Y eso, pues estoy seguro que ustedes ya lo han visto al interior de la industria. Ha despertado mucho apetito para establecer muchas cadenas de producción en México, que actualmente se encuentran en otros países y típicamente en China, para precisamente buscar lograr una calificación como material originario, como producto originario en México, para posteriormente entrar a Estados Unidos y evitar estar sujeto a estas tarifas. En algunos casos o algunos productos o sectores, esto puede elevarse hasta un 25% o porcentajes altos. No estamos hablando de unos pesos y centavos adicionales. Sí es algo que te cambia toda la perspectiva con respecto a la cadena, y pues hablando de una industria que es tan consciente de los costos, pues esto desde luego tiene todavía un peso específico más importante. Después, relacionado también con este tema, está un poco la preocupación que ha seguido creciendo en torno al respeto que se tiene o que se puede tener hacia adelante en cuanto a propiedad intelectual. Entonces ya hay un poco más de recelo de llevar ciertos procesos que pueden ser muy sensibles en cuanto al desarrollo que está teniendo nuevas tecnologías, llevárselo a un país que no necesariamente, desde la perspectiva de algunos, está dando el respeto que ellos esperarían de esos procesos clave. Entonces eso también hace, en comparación a China, menos atractivo que otros países, y uno de esos países puede ser México. Después tenemos la competencia por el desarrollo de nuevas tecnologías, en donde vemos que hay una lucha importante con respecto a establecerse como el actor dominante para el desarrollo de ciertos productos clave que pueden repercutir en distintas industrias, y una de ellas sí es la industria automotriz. Entonces eso ha generado que se empiecen a volcar más hacia focos regionales de producción, en lugar de una cadena de suministro como a lo mejor veíamos hace 15, 20 años, que sí era muy globalizada en distintas regiones. Se ha dado también una tendencia ahora en donde se tiene, desde luego sí globalizado, pero también muy regionalizado. Entonces se tienen ciertas cadenas de suministro en Norteamérica, a lo mejor otra con Europa Occidental, Europa del Este, otra en asiáticos, en Sudamérica. Entonces empieza a buscar un poquito, que se va a relacionar con el siguiente punto que traemos del nearshoring, de buscar que la cadena de proveeduría, al menos para ciertos componentes clave, estén cercanos a donde van a estar los puntos de consumo.
Entonces, esto también es algo que favorece para el caso de México y la industria automotriz el estar cerca del mercado norteamericano. Después, favoreciendo todavía más esto, en el caso de China están empezando a impulsar una nueva estrategia que todavía no se han dado muchos detalles, pero empiezan a denominarla como la dual circulation, en donde empiezan a cambiar un poco el foco de cómo orientan toda su política económica. Ellos, como probablemente han escuchado, tienden a hacer planes quinquenales. Entonces, en el último plan quinquenal que anunciaron de 2021-2026, pusieron más énfasis en desarrollar no solamente un motor en torno a la manufactura de exportación, sino o sea, no cerrarle la puerta a la inversión extranjera, pero sí tener un foco y un énfasis muy marcado hacia el mercado doméstico, crecer el consumo más que la inversión y las exportaciones, para nivelar un poco ciertos desbalances que tienen a nivel económico, ¿no? Entonces, esto va a generar que estas tendencias a las que me refería en el sentido de buscar nodos regionales de producción, pues solo tienda a crecer este factor, o sea, que cada vez más se concentran en nodos asiáticos y nodos norteamericanos, y esto nos lleva a este proceso que ya se empieza a dar cada vez de manera más marcada, que es el que se ha denominado como decoupling, es decir, una separación entre las cadenas de suministro asiáticas y las cadenas norteamericanas. No quiere decir, desde luego, que de la noche a la mañana vayan a dejar de tener negocio entre ellos. Vamos a seguir teniendo mucho negocio entre estas cadenas, pero cada vez más se va a hacer un análisis muy especializado y muy notorio en ciertos sectores para buscar esta cadena de suministros un poco más enfocada en proveedores que estén cercanos, o al menos muchas empresas verán un interés en así hacerlo cuando ya va sumando todos estos factores que estamos resaltando actualmente. Esto nos lleva también a otro punto relacionado, que es el nearshoring o reshoring. Recordarán mucho, pues, más o menos cuando entró China a la Organización Mundial de Comercio y en los años que siguieron, o sea, las primeras décadas de la década de los 2000, que se dio un fenómeno que era el offshoring, es decir, trasladar mucho de la planta de manufactura de Estados Unidos, sobre todo, a Asia y específicamente a China. Bueno, pues el fenómeno inverso es el de reshoring, o sea, regresar eso que se había enviado a Asia para la fabricación. Y otro puede ser el de nearshoring, que a lo mejor no es que venga de regreso, sino que simplemente ahora busca dónde establecerse y busca este punto más cercano para hacerlo. Lo que lo provoca es, en buena medida, los factores que ya resaltaba con respecto a la relación comercial entre China y Estados Unidos, pero también hay otros que, estos sí un poco más recientes, han empezado a acelerar esta tendencia o al menos abrir esta oportunidad que puede darse para las cadenas de suministro, específicamente de la industria automotriz para Norteamérica. Un factor adicional es el impacto o la experiencia que representó la pandemia de COVID-19, sobre todo al inicio, en cuanto a la disrupción que tuvo en cadenas de suministros. A veces no necesariamente en manufacturas en un inicio, sino incluso simplemente en material de protección, cubrebocas, equipo médico, pruebas, etcétera. Fue muy notorio que había una dependencia muy importante en la producción de ciertos productos como esos en China y en general en Asia. Ya no se producían en otros países. Entonces, cuando empezó a haber necesidad de ese consumo, pues no hubo una capacidad realmente de reacción como lo hubieran deseado, y para muchos se empezó a prender ciertas alarmas de que eso podría llegar a pasar bajo otro tipo de circunstancias, por otro tipo de factores y para otro tipo de productos, pero que a lo mejor se había pasado un poquito la mano en qué tanta dependencia se buscaba en cuanto a la producción de algunos productos en los países asiáticos. Entonces, es una tendencia que ha llevado a algunos grupos importantes a replantarse la ubicación que tienen para la producción o cómo es que estructuran sus cadenas de suministro. En esta misma línea, también un poquito, es uno de los factores que lo genera, pues es la crisis que tenemos ahorita de cadena de suministro y que no se ve como un fenómeno que vaya a desaparecer de la noche a la mañana. Hay muchos factores detrás, no se enfocó esta plática, pero hubo un cambio abrupto en ciertos patrones de consumo, entre otros factores, y pues ahora me imagino que ustedes lo estarán viviendo en el día a día, pero sí se ha encarecido mucho el costo de transporte, la disponibilidad, ya ni siquiera hablemos de costo, ves que no hay ni siquiera disponibilidad de contenedores, los cuellos de botella que se hacen en algunos puertos, como en algunos de Estados Unidos, por cierto. Entonces,
todo esto tiene un impacto mucho mayor si tu cadena de proveedores está más lejana a ti, porque dependes más del transporte, más de almacenaje, de servicios logísticos. O sea, tienes que tener más eslabones en la cadena logística para que eventualmente lleguen a ti. Y entre más eslabones tengas, pues el riesgo que tienes también se eleva. Entonces, este es otro factor que favorece el tener una cadena de suministro un poco más corta, con menos eslabones. Otro, que esa es ya también una tendencia que venía de años anteriores, es el incremento en ciertos costos de producción en Asia. Hay varios países que han tenido un incremento importante, sobre todo en los salarios, en el costo de la tierra o de bienes raíces para la producción, y eso eventualmente pues sigue incrementando el costo total y favorece de nueva cuenta tener una proveeduría más cercana. Y otro importante, pues, es la flexibilidad o la capacidad de respuesta que puedas tener. En la medida en la que tus proveedores estén más próximos a ti, pues puedes tener mucha mayor flexibilidad, puedes responder ante impactos externos pues, en menor tiempo o más acorde a lo que tú buscabas en términos de costos, de reorientación de ciertas estrategias. Y eso es un factor más que favorece este cambio. Entonces, bajo todo este concepto, dado que vemos que hay varios elementos que podrían hacer que al menos algunos procesos, algunas líneas de producción, algunos sectores dentro de la industria busquen tener una proveeduría más próxima a donde se tenga la fabricación ya a lo mejor del vehículo final o del punto de consumo, pues desde luego México aparece como una opción natural para aprovechar esta oportunidad, que desde luego implica, como íbamos platicando, pues ciertos ajustes, no es algo que se va a dar simplemente en automático o por mera inercia, aunque en algunos casos ya vemos que sí es así, sino que sí demanda un poco tanto a nivel país como también de la propia industria, perdón, hacer ciertos ajustes para aprovechar esta coyuntura. Y finalmente aquí, con todo este contexto, vemos que en el marco específicamente del TEMEC, el hecho de contar con ciertas disposiciones como reglas de origen más estrictas en el sentido de que demanden un mínimo de valor de contenido regional más alto, pues, entre otros factores, pues puede ser un incentivo más o una razón más por la cual haga sentido buscar tener una mayor presencia en México para la industria y es el siguiente punto que queremos desarrollar, perdón, ya en relación específicamente con el tratado. Entonces, para estos siguientes puntos voy a ceder aquí la palabra a Fernando, que nos va a desarrollar estos temas. Gracias, Juan Carlos. Pues antes que nada, digo, creo que es muy interesante todo lo que señalas y creo que sí, como bien apuntas, son puntos que debemos de considerar para que en virtud del tratado que ahora se renueva o se celebra, México pueda tener mayor o ser punta de lanza en esta parte del cumplimiento del mismo. Como lo señalabas, pues uno de los principales cambios que trae consigo la implementación del tratado es el porcentaje que ahora se exige conforme al mismo para los vehículos automotrices, ¿no? Ya sea ligeros o pesados o alguno de los que están establecidos en el propio tratado. Este es un punto muy importante porque al final del día creo que lo que te permite pues ir considerando para que México sea un punto o un país cuya atracción para los inversionistas sea mayor, es justamente el cumplimiento de los porcentajes que ahora se establecen en este tratado, ¿no? Creo que al final del día, con la modificación que se realiza al valor de contenido regional y al porcentaje que se establece en el mismo, lo que podría hacer es que empecemos a ser un país en el que se integre toda la cadena de suministro, no un país que realmente pueda englobar la cadena de producción y que a partir de dicho englobamiento o al conjuntar todos los elementos que se puedan encontrar en este país, pues se pueda ir migrando a un tema de cumplimiento de reglas de origen mucho más certero, como bien lo apuntabas, un cumplimiento que les permita a las personas que se encuentran produciendo bienes en México, específicamente automotrices, pues que este tema sea un poquito más llevadero al momento de demostrar el cumplimiento, ¿no? Porque como bien sabemos, si bien las reglas de origen están estableciendo un porcentaje específico para considerar los vehículos automotrices y o sus partes como originarias del tratado, también es cierto que al final del día esto se vuelve más palpable al momento
de que nos encontramos con la necesidad de acreditar el cumplimiento con estas reglas de origen, ¿no? Entonces, pues evidentemente, al conjuntar la cadena de producción en el país, pues esto nos permite pues voltear realmente a vernos como un punto de diversificación de producción, porque antes creo que pues esta parte no se tenía en el país, y creo que a raíz de este nuevo o de esta nueva porcentaje al cual se tiene que cumplir para poder considerar que los vehículos son originarios o sus partes lo son, pues es esta parte, ¿no? De poder ir juntando esta rama de producción. Al final del día, este tema evidentemente fue un tema que se negoció mucho en el tratado, fue uno de los temas que, como sabemos, pues permitía y no que se siguiera avanzando en las negociaciones, ¿no? Porque al final del día es un punto en el que los países tuvieron algunos que ceder, pues muchas concesiones para poder lograr firmar este tratado. Sabemos que Estados Unidos no estaba como en el mood de querer firmarlo, pero pues evidentemente ante la cesión que hicieron México y Canadá de algunos porcentajes, pues se encontró, digamos que en un punto adecuado para ellos, que les interesó y aceptaron firmarlo. Entonces, aquí a lo mejor nada más valga señalar que pues los porcentajes aumentan del 62.5 al 60, de 62.5 y 60%, y se estarán ajustando en 4 etapas, ¿no? Estas etapas pues van a ir correspondiendo conforme al paso del tiempo y dependiendo del vehículo de que se trate, que será como se vayan determinando, ¿no? Y en virtud de este cambio que se hace en las reglas de origen, pues actualmente, si pudiéramos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Actualmente nos encontramos pues que existe un tema que es muy importante para los países, pero yo creo que se va a lograr solventar de la mejor manera para las 3 partes. Actualmente existe una controversia que se suscita a raíz de la interpretación que Estados Unidos les está dando a las reglas de origen correspondientes, ¿no? Y en virtud de esta controversia o en virtud de esta interpretación, México instaura lo que son un procedimiento de consultas que está previsto precisamente en el TEMEC, ¿no? Que es también una de las partes que se deben de ver como promisorias dentro de las negociaciones y promisorias dentro ya de la implementación del TEMEC, ¿no? Que es esta parte de tener un tema de solución de controversias o solución de diferencias. Primero, una medida alternativa, un método alternativo que es la consulta, tratando de que los países se sienten en la mesa, puedan determinar cuál es la interpretación correcta. A lo mejor, como lo está señalando el gobierno mexicano, parecería que el gobierno estadounidense está dándole una interpretación distinta a la que en realidad fue acordada al momento de signar el tratado, pero creo que al final del día, si bien estamos tratando pues encontrar una posición que resulte benéfica para nosotros como país y en representación a la industria que se encuentra en nuestro país, pues también la realidad es que esta posibilidad de tener un método alternativo de solución de controversias ya previsto en un tratado es un gran aliciente para todos, ¿no? Entonces, regresando un poquito al tema de las consultas, sabemos que México actualmente le solicitó al gobierno de Estados Unidos, esta fue la manera inicial en que se dio esta controversia, le solicitó al gobierno estadounidense una consulta para determinar cuál era la interpretación concreta o correcta para estas reglas de origen, recordando que pues al final del día Estados Unidos está tratando de ajustar un poquito más benéfico para sus producciones en su territorio, está tratando de ajustar este porcentaje, ¿no? Entonces, en ese sentido, en cuanto se suscita la controversia, Canadá se suma a la misma y actualmente pues estamos en un procedimiento ahí, como señalo, de consultas Estado-Estado, que se deberá de resolver ya muy pronto, creo yo, pero pues es este punto en el que caemos, ¿no? Al final del día, y como lo señalabas hace un momento, creo que la gran parte de las ventajas que te va a dar este tratado es que si tú logras concentrar en el país la mayor parte de tu producción o la mayor parte de tu proveeduría y esos bienes resultan ser originarios, pues también esto te va a permitir estar cumpliendo con el tratado y en consecuencia pues hacerte beneficiario de los tratamientos arancelarios correspondientes, ¿no? Y en este sentido, uno de los beneficios también que hoy día encontramos en el tema del tratado y de las reglas de origen, es un punto que creo que es muy importante apuntar, que sé que nos va a nosotros como país y a la industria automotriz le ha parecido benéfico, es el tema de la eliminación del principio de rastreo y la inclusión en el tratado del principio de acumulación, ¿no?
Antes, como sabíamos, la metodología que se utilizaba para determinar el tema de los cumplimientos de los porcentajes en cuanto a reglas de origen, pues era mucho este tema de rastreo, ¿no? Y actualmente con este TEMEC o con las disposiciones del tratado, lo que se incluye es el tema de la acumulación, ¿no? Que es al final del día que un poco o muy parecido a lo que son los materiales intermedios, ¿no? Con la diferenciación, evidentemente, y guardadas comparaciones, con el hecho de que al final del día, si tú incluyes bienes que no son originarios para la producción de un bien que posteriormente es utilizado en tu producción de un vehículo o de un bien final, pues al final del día vas un poquito eliminando esa consideración siempre de los porcentajes que pudiera representar este bien intermedio, ¿no? Y bueno, si podemos cambiar a la siguiente, por favor. Aquí el tema justo muy relacionado con las reglas de origen va a ser la cuestión a dilucidar, ¿no? Como lo podemos ver, la litis de este asunto es cuál es la interpretación correcta sobre las reglas de origen, ¿no? Al final del día, como lo señalaba, Estados Unidos está pretendiendo implementar una regla de origen o una interpretación un poquito más estricta. Sin embargo, creo que tiene México muchos argumentos y Canadá tienen muchos argumentos para establecer cuál era la intención o qué fue lo que se buscó al momento de firmar las reglas de, bueno, no las reglas de origen, el tratado, el TEMEC, y a su vez en reconocimiento que se hace en texto legal de los porcentajes que se incluyen en las reglas de origen, ¿no? Entonces, como lo señalaba, pues esto va muy de la mano con algunos ingredientes, por llamarlos así, de la conformación del vehículo, ¿no? Piezas que son muy importantes, como son las piezas esenciales o partes esenciales que se denominan en el tratado, y pues en este sentido es recordar justamente este porcentaje, ¿no? Que al final del día hace que México se vuelva a un socio más estratégico de Estados Unidos y que también esto implique que podamos pues generar más bienes que son utilizados al momento de ensamblar un vehículo, que sean generados aquí en el país, ¿no? Entonces, esa es la situación actual. En teoría, este procedimiento debería estarse resolviendo ya muy pronto, y digo en teoría porque evidentemente al tratarse de un proceso de consultas, pues no es como que si me paso el plazo ya no pueda continuar con las mismas. Digo, las partes pueden tener una aveniencia en el sentido de decir, voy a prorrogar un poquito más el procedimiento de consulta, pero sin duda el hecho de que actualmente no haya ya un posicionamiento oficial de decir no voy a aceptar la interpretación de México es sin duda una buena señal, y pues esperemos que los gobiernos logren llegar a buen puerto esta consulta o esta controversia, ¿no? Si le podemos cambiar, por favor. Ahora también hay un punto muy importante que es del artículo 2.5 del TEMEC. Anteriormente era el artículo 303 del TELECAN. Este artículo, pues yo creo que muchas personas de la industria automotriz lo tienen en mente, porque es un artículo pues que creo que al final del día nos permite pues ir definiendo el tema de pagos de aranceles, entre otras cuestiones, ¿no? Sabemos que el artículo 303 del TELECAN, que es muy parecido al artículo 2.5 del TEMEC, tenía un objetivo que era impedir que mercancías no originarias de los países parte obtuvieran un beneficio como era el trato arancelario preferencial que está previsto en el tratado, ¿no? Esto se lograba a través de establecer algunas limitaciones para determinar hasta qué punto se iba a poder, digamos, solicitar algún beneficio o una reducción o una exención de los impuestos al comercio, como lo era el impuesto general de importación, y esto estaba limitado, ¿no? Esto era limitado y lo que trataba de hacer era, pues, que no se estuvieran como queriéndole dar la vuelta al tratado. Y creo que esta disposición va muy de la mano también con el cumplimiento de las reglas de origen, ¿no? Porque al final del día lo que tenemos que saber es que todos los valores que declaremos o todos los valores que consideremos para determinar si un bien es originario o no, pues al final del día van a ser los que estén previstos en las reglas, y al final del día vamos a tener que tener, valga la redundancia, los elementos probatorios de los valores que vamos a estar declarando al momento de las importaciones y de las exportaciones, ¿no? Entonces, justo esta disposición lo que nos ayuda a pensar es cómo voy a lograr el cumplimiento de la regla de origen por una parte, y por otra, en qué medida puedo empezar a migrar mi proveeduría a territorio mexicano o a territorio canadiense o a territorio estadounidense, a fin de que en todo momento cumpla con la regla de origen y que los pagos que yo tenga que hacer en algún momento por temas de impuestos al comercio exterior sean los menores, ¿no? Y
definir si esta operación, en el sentido en el que actualmente se tiene planteado, puede o no ajustarse de alguna manera a fin de que en todo momento se esté cumpliendo con estas disposiciones, ¿no? Aquí evidentemente un tema pues muy a tener en consideración es justo el tema de la documentación, ¿no? Mucho de lo que está previsto en el TEMEC, y yo creo que también es una ventaja porque es algo de lo que ya se venía haciendo, de lo que ya tenemos, digamos, como práctica en la industria y que les permite a muchas áreas de comercio exterior sí ajustarse, pero tampoco es un cambio tan drástico a las disposiciones del TEMEC, ¿no? Entonces, este sería un punto también a considerar. Si le pudieras cambiar, por favor. Y bueno, creo que hasta el momento esto sería lo importante del tema del valor de contenido regional, el tema de las reglas de origen y el tema del artículo 2.5. Este artículo 2.5 es muy importante irlo analizando, ya entró en vigor, ese es un punto, y lo importante aquí sería pues identificar el grado de cumplimiento, ¿no? Sabemos que la industria automotriz que se encuentra actualmente en México, insisto, ya está muy familiarizada con la disposición del artículo 303 y habría que considerar que el artículo 2.5 podría ser una extensión de lo que establecía el artículo 303 con algunas diferencias, ¿no? Entonces, creo que este es un punto importante. No sé si quieras empezar con el tema de conclusiones, Juan Carlos. Sí, claro, me gustaría nada más destacar un punto que en relación con el artículo 2.5 o antes 303 de bajo Telecan, que en esencia busca el mismo objetivo, como bien señalabas, Fernando, que no se tenga proveeduría que no es originaria de Estados Unidos o de Canadá, que por el simple hecho de incorporarse en un producto que sí se considere como originario para efectos del tratado, ya nunca pague por la entrada en cualquier punto de Norteamérica, ¿no? Específicamente en el caso de México, muchas de las empresas que nos acompañan en este foro, pues seguramente lo vivirán. Un ejemplo típico de esto es cuando incorporas proveeduría, sea asiática, europea, sudamericana, pero que no es norteamericana. Entonces, al momento de ingresar a México, perdón, al amparo de ciertos beneficios que tenemos, típicamente una importación temporal, por ejemplo, pues se difiere el pago del impuesto al cual normalmente hubiera estado sujeta ese insumo en un punto de Norteamérica, específicamente en este caso el impuesto general de importación por su entrada en México. Dado que se difiere y posteriormente ese insumo se incorpora en el proceso productivo que da como resultado un producto terminado que sí se considera ya como originario. Vamos a poner como ejemplo acero que se importa de Corea y después se tiene una producción en donde ya se llega a una autoparte y dado que la autoparte ya se considera como originaria de Norteamérica, específicamente de México, pues podría entrar a Estados Unidos o a Canadá la autoparte sin el pago de los impuestos. Pero ¿qué pasa entonces con la lámina coreana? Pues está indirectamente teniendo este beneficio al amparo del tratado sin que Corea sea un miembro o parte de este tratado. Entonces, un poco lo que busca estos dos artículos hoy en día, el 2.5 bajo TEMEC, es cerrar la puerta a que se tenga ese aprovechamiento de los beneficios por parte de alguien que no sea parte del tratado. Y aquí lo que me gustaría resaltar es que esto representa una oportunidad para México, porque en primer lugar, pues lo que se considera como originario de México, o sea, las partes, componentes que se vayan incorporando en la cadena, pues ya no están sujetas a estas disposiciones, jugando estas partes como insumos, porque ya se consideran como originarios, ¿no? Entonces no tienen por qué observar disposiciones que son de insumos no originarios. Y la segunda es que, aun cuando no se cumpliera con esto, y regresando a mi ejemplo del acero, si tuviéramos ese acero que provenga de algún país con el que tengamos un tratado distinto al del TEMEC, en el caso de México se puede aprovechar como plataforma para utilizar los otros tratados del resto de la red de tratados que tenemos para evitar ese pago de impuestos al amparo del tratado con la Unión Europea, con Japón, ahora tenemos más también con algunos países asiáticos, como el caso de Vietnam, de Singapur, de Australia, que no teníamos antes bajo el TIPAT o el CPTPP. Entonces, aprovechar esa red de tratados y ya no tener este problema al momento de ingresar a Estados Unidos. Esto es algo que a lo mejor
Canadá puede estar un poco más limitado con algunos orígenes, o simplemente pues, si eres un país que no es parte del tratado, pues va a tener siempre este candado para poder formar parte de este tratado comercial, ¿no? Entonces creo que es algo que desde un punto de vista, pues sí es una restricción importante, obliga a hacer una planeación estratégica con respecto a cómo se tenga la proveeduría, pero también permite tener si se logra consolidar este valor de contenido regional y esta presencia en México, pues permite tener una base competitiva para el mercado norteamericano. Entonces creo que es un punto importante a considerar. Sí, claro, y creo que también algo que a lo mejor estaba perdiendo de vista es que este cumplimiento que señalas, por ejemplo, no es, digamos, inmediato, ¿no? Y eso también es un tema muy importante pues, para la industria, ¿no? No es, entró en vigor el tratado y tengo que cumplir inmediatamente, ¿no? Hay disposiciones que precisamente transitan a este procedimiento de cumplimiento o este periodo de cumplimiento, perdón, para que las empresas, no solo las industrias automotriz, evidentemente, que son las más implicadas, puedan estar en posibilidad de cumplir con este tema, ¿no? Al final del día creo que ese también es un punto muy importante porque sí es un tema, inclusive de temas laborales que hay que ajustar, ¿no? De temas, pues para poder cumplir con las reglas de origen, creo que este punto es muy importante, ¿no? Sí, sin duda. Y bueno, entrando un poco al cierre y a ciertas conclusiones finales y comentarios, lo que vemos nosotros y esperamos haberlo transmitido adecuadamente para ustedes y compartido algunos puntos que sean de su interés como para ampliar un poco este panorama, es que sí existe una coyuntura actualmente que es muy favorable para México. No es un poco favorable, es muy favorable para México. Entonces, es importante que se capitalice. Ahora, esto viene en parte de algunos factores que no dependen únicamente de no sé, qué tan calificada es nuestra mano de obra o algunas de las ventajas que veíamos al inicio, que son ventajas un poco más naturales, como la ubicación geográfica, sino también de ciertos factores externos, ¿no? Por ejemplo, la relación comercial entre China y Estados Unidos, pues es algo que no necesariamente está en el control de México o de la industria automotriz en México, pero son factores que finalmente están ahí, como ya señalamos en el caso de algunos, no son nada más una moda, aunque los escuchamos mucho recientemente, o algo que será pasajero. A lo mejor habrá uno que otro factor que sí se vaya tendiendo a normalizar, como la crisis que tenemos en la cadena de suministro, la falta de disponibilidad de contenedores, por ejemplo. Esperemos que sí se vaya normalizando esto, pero hay otros que sí son un tanto más estructurales. Entonces, creo que estos factores externos es importante tenerlos en el radar en el contexto del tratado, pero incluso más allá del mismo, y reconocer que la posibilidad o no de capitalizarlos, de capitalizar esta coyuntura que, insisto, es muy favorable para México, pues va a ser más interna y sí. Y cuando decimos interno nos referimos no únicamente a nivel macro como país, o incluso como región norteamericana, sino también al interior de las empresas, de quienes hacen negocios en México, de ser capaces de transmitir la competitividad que tiene México ante esta coyuntura, buscar expansiones de nuevas líneas de negocio, nuevas líneas de producción, crecer la proveeduría nacional para buscar aprovechar estos factores. Y ahí es donde el TEMEC pues, puede jugar un rol importante, sobre todo teniendo en cuenta estos puntos que comentábamos, ¿no? Y no sé, Eduardo, si quieras complementar con algún punto. Desde luego que sí, digo, fabulosa presentación, muy buenos puntos que han comentado Juan Carlos, Fernando. Yo nada más abundaría al tema de que sin duda México tiene una ubicación geográfica privilegiada y que esta coyuntura adicional por todo lo que ya han comentado puede ser muy favorable para México. Creo que México va a tener que tomar ciertas posturas en un periodo no muy corto. Tenemos a China pidiendo integrarse al TIPAT o al CPTPP, como quieran llamar. Y bueno, pues ustedes saben que en el TEMEC por ahí hay ciertas disposiciones que establecen que si se va a celebrar un tratado con una economía de no mercado, bueno, pues que se tiene que avisar y eso no es otra cosa más que Estados Unidos tomará su decisión
seguir en un tratado con México, no si es que se unen uno paralelo con China. Entonces México va a tener que tomar un poco de decisiones de si está con China o está con Estados Unidos. Como ustedes saben, bueno, pues ahorita está la novena cumbre de líderes de Norteamérica, dando lugar ahorita está sucediendo y bueno, pues uno de los temas que se va a empujar en esta cumbre va a ser sin duda por parte de Estados Unidos el tema China y el apoyo que tiene por parte de México y Canadá en este aspecto. Otro tema que sin duda va a abordar esta reunión es el tema que ya comentaron ustedes de la controversia de la regla de origen automotriz, porque bueno, como ustedes saben, Canadá y México van juntos a la consulta. Lo comentabas tú, Fernando, esta consulta, pues, si no me equivoco, tenía que estarse resolviendo en estas primeras semanas de noviembre. Y si no, bueno, pues ahorita estamos en la fase no contenciosa. Después seguramente se instaurará un panel con base en el capítulo 31 de solución de controversias del TEMEC. Y bueno, en fin, vienen varios temas que creemos que son relevantes para esta industria y a modo de un total agradecimiento por permitirnos estar en este día con ustedes platicándoles estos temas. Estamos a sus enteras órdenes para cualquier tema que quisieran comentar con nosotros. Y bueno, pues nada más. Juan Carlos, Fernando, no sé si quieran agradecer ustedes algo adicional a lo que ya dije. Muchas gracias. Esperemos que haya sido de su interés y que todas estas oportunidades que señalamos pues sigan siendo capitalizados por ustedes como industria, que se fortalezca y se vuelva cada vez más robusta, más compleja, más sofisticada, como ha venido siendo el caso la cadena de suministro y la presencia de la industria automotriz en México. Vienen cambios también a nivel de la industria, como pues nuevos modelos de fabricación, nuevos esquemas, cambios energéticos. O sea, hay muchos cambios para la industria y pues este no es la excepción, así que esperamos haber compartido pues, puntos que sean de su interés y que se lleven algo para irlo implementando a sus empresas. Muchas gracias.